comenzar respondiendo las preguntas de la 21 a la 24 con base en el siguiente texto titulado Hans Christian Andersen. Hans Christian Andersen es uno de los escritores más leídos del mundo. Sus historias y cuentos han sido traducidos a 146 idiomas. Algunas de sus historias más famosas son El patito feo, La sirenita y El traje nuevo del emperador. Hans Christian Andersen nació hace más de 200 años. Vino al mundo el 2 de abril de 1805 en la ciudad de Odense, en Dinamarca. Su madre trabajaba como mujer de la limpieza y su padre era zapatero. No eran desde luego una familia rica, pero en su casa siempre hubo otro tipo de tesoros, libros. Cuando Hans Christian se marchó de casa rumbo a Copenhague, pues estaba decidido a convertirse en un artista, llamó a las puertas del Teatro Real con la esperanza de que le dejaran entrar. Durante 3 años luchó por ser admitido en el teatro como bailarín de ballet, como actor o como cantante, pero no tuvo éxito en ninguna de las 3 cosas. Sin embargo, allí conoció a Jonas Collin, que creyó en el talento del joven. El problema era que Hans Christian no había aprendido casi nada durante sus años de colegio en Odense. Por ejemplo, no sabía ortografía, así que Collin lo envió de vuelta al colegio. Tras haber aprobado sus exámenes, Hans escribió su primera novela que cosechó un gran éxito. Finalmente salían a la luz su talento y su voluntad. Cuando se publicó su primer libro de cuentos para niños, Hans Christian Andersen tenía 30 años. Durante el resto de su vida escribió más de 100 cuentos y llegó a alcanzar toda la fama que en aquel entonces era posible alcanzar. Un señor muy sabio le dijo a Hans Christian Andersen que sus obras para adultos quizá le habían dado algo de fama, pero que sus cuentos para niños le harían inmortal. Y eso fue lo que ocurrió. Pregunta número 21. De acuerdo con el contenido del texto, este se puede clasificar como A. Explicativo, pues presenta cómo Hans Christian Andersen llegó a ser tan famoso. B. Expositivo, ya que presenta varios datos biográficos de un personaje famoso. C. Narrativo, pues relata la vida de un artista que se dedicó a la creación de cuentos. D. Informativo, pues da a conocer la fama y forma de trabajar de Hans Andersen. En el texto podemos ver evidenciado elementos muy importantes como la vida de Hans Christian Andersen desde su infancia hasta cómo se educó y cómo llegó a producir unos libros que fueron exitosos y que hoy conocemos todos en la literatura infantil. Podemos ver entonces que lo que está haciendo el texto es explicar cómo se desarrolló la vida de este autor desde su infancia hasta su edad en la cual alcanzó el éxito como escritor. Por lo tanto, es un texto explicativo o expositivo. Lo que tenemos que buscar en ese sentido es cuál es la respuesta más correcta entre la opción A y la opción B, ya que podemos descartar la opción C y la opción D, pues el texto no es narrativo, ya que la forma como se relata la vida del autor no es a través de un cuento, sino a partir de hechos reales, palpables como tal, y no es informativo, pues no es una noticia, ni está dando a conocer solamente la forma de trabajar de Christian Andersen. Entonces, miremos las opciones. Cuando miramos la opción A, nos encontramos con que al ser el texto explicativo, pues presenta cómo Hans Christian Andersen llegó a ser tan famoso. Eso no es lo único que hace el texto. Eso se explica solamente en la parte final, cuando ya produjo sus libros. Mientras que el resto de elementos es cómo se dio la crianza, cómo se cultivó, cómo se educó para llegar a producir esos libros. No solamente cómo se hizo famoso. Y eso sí lo vemos reflejado en la opción B, cuando dice que el texto es expositivo, ya que presenta varios datos biográficos de un personaje famoso. Es decir, está incluyendo lo que dice la A, que quiere decir cómo se llegó a constituir en famoso, pero también nos está hablando de que hay unos datos biográficos importantes, es decir, cómo se desarrolló la vida del autor. Por esas razones, entonces, la respuesta correcta para la pregunta número 21 es la opción B.